La Junta de Andalucía, en el ámbito de sus competencias y acorde con la legislación nacional de residuos, la Ley 22, pues la aportación que hace es, en primer lugar, la generación del marco normativo, en su día con la aprobación del Reglamento de Residuos y actualmente con la tramitación de la Ley de Economía Circular, que tenemos muy avanzada y en la que la gestión de los RAE juega un papel muy importante. Tiene desarrollado un capítulo expresamente para este flujo de residuos, al ser considerada una de las 7 cadenas de valor de productos clave, según el nuevo Plan de Acción de Economía Circular aprobado por la Unión Europea en marzo del 2020. ¿no? En segundo lugar, generar el marco planificador, en este caso con el Plan Integral de Residuos para una Economía Circular en Horizonte 2030, que hemos aprobado recientemente. Por otra parte, también tenemos competencias en materia de vigilancia y gestión de este tipo de residuos. Y por último, el fomento de convenios marcos de colaboración, ¿no? Actualmente tenemos vigente un convenio marco junto con los municipios, con la FAM y con los sistemas, con los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, cuyo objetivo es velar por el papel que tienen que desempeñar estos gestores y trabajar mucho en la comunicación, divulgación y formación de la ciudadanía en la gestión de este tipo de residuos. Bueno, pues Andalucía, los últimos datos consolidados que tenemos de recogida de este tipo de residuos son los de 2019, estamos ultimando los datos de 2020 que hemos recibido de los sistemas. En el año 2019 se recogieron 47 millones de kilos de aparatos eléctricos, residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto supone una mejora del 11%, algo más del 11%. Podemos observar una tendencia al alza muy sostenida en los últimos años, es decir, cada vez vamos recogiendo más y mejor, situándonos en unas tasas de 5,67 kilos por habitante y año. Y esto, la verdad, pone de manifiesto, como digo, que las cosas se están haciendo cada vez mejor, pero todavía nos queda un margen por recorrer, un cierto recorrido, porque aún nos encontramos en un 60,65% del objetivo a cumplir. Bueno, los planes, a mí me encanta que me hagan esta pregunta, ¿no? Porque en esta consejería y en esta dirección general siempre tenemos planes y perspectivas de futuro, ¿no? Trabajamos para hoy, trabajamos para el futuro, para ir sentando bases para ir mejorando de forma continua, ¿no? Y entonces, en este sentido, pues tiro de las herramientas que he comentado que tenemos en marcha. En primer lugar, a través del PIREC, como digo, es el Plan Integral de Residuos para una Economía Circular en Horizonte 2030, que hemos aprobado recientemente. Este plan cuenta con 3 programas, un programa de prevención, otro de gestión y otro de comunicación, y los 3 programas tienen medidas específicas para la mejora de la gestión de este tipo de residuos, ¿no? De aparatos eléctricos y electrónicos. Desde el punto de vista de la prevención, estamos impulsando medidas para alargar la vida útil de este tipo de residuos, especialmente de los equipos informáticos. Estas medidas también están reflejadas en la Ley de Economía Circular, el anteproyecto, con la creación de los fondos de conectividad digital, que consisten básicamente en que los equipos informáticos que puedan quedar obsoletos para determinados usos profesionales, en empresas o incluso en las administraciones que queden obsoletos por los requerimientos técnicos que estos usos requieran, pasen a otro tipo de usuarios, como puede ser la comunidad educativa o las familias con hijos en edad de escolarización, alargando la vida útil de estos equipos y evitando que se conviertan en residuos antes de tiempo, ¿no? Entonces, esto desde el punto de vista de la prevención es una de las medidas que hemos aprobado en el PIREC y que vamos a fomentar y tratar de ir un poco más allá con la aprobación de la Ley de Economía Circular. Desde el punto de vista de la gestión de los residuos que ya se generan, pues se recogen también ciertas medidas en el PIREC, como son el impulso a los convenios de colaboración, los convenios marco, especialmente con la distribución, la mejora de la recogida en los grandes centros de distribución y también de los pequeños, el fomento de medidas de inspección y control. También es necesario facilitar las condiciones de contorno a los gestores, pero a su vez velar por el correcto cumplimiento de las normas establecidas. Y por último, el fomento de la creación de nuevos puntos de preparación para el reciclaje de este tipo de residuos. Nosotros concretamente en el proyecto de Economía Circular Sierra de Cádiz, que hemos puesto en marcha en 19 municipios de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra, pues el flujo de los RAE es uno de los flujos prioritarios que se ha tratado, ¿no? Y además de dotar a esta mancomunidad
de puntos limpios móviles que faciliten la recogida de, entre otros, los RAE, de un vehículo para recogida de mayor volumen. También hemos puesto en marcha la creación de 2 centros que ya están actualmente en ejecución de preparación para el reciclaje de este tipo de residuos en Olvera y en Villamartín, o sea que materializamos las propuestas que se recogen en el PIREC, vemos como ya las vamos materializando en algunos puntos de Andalucía. Después, con la Ley de Economía Circular también se fomenta, como digo, hay un capítulo especial para los aparatos eléctricos y electrónicos, los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, porque claro, este flujo de residuos, el Plan de Acción de Economía Circular de la Unión Europea, aprobado en marzo, este segundo plan, en marzo del 2020, o sea que es muy reciente, define 7 cadenas de valor de productos clave, es decir, la Unión ya nos está diciendo sobre qué flujos de residuos tenemos que actuar de manera prioritaria para implantar el modelo de economía circular. Y uno de esos 7 flujos son estos residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Con lo cual hemos querido trasladar esos requerimientos, esas prioridades a nuestra ley. Por lo tanto, dedicamos un capítulo especial para la gestión de este tipo de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, en el que fomentamos pues el ecodiseño, como decía, los fondos de conectividad digital, la economía de la funcionalidad, la adecuación de los puntos limpios para la correcta recogida de este tipo de residuos, bueno, pues entre otras medidas, ¿no? Con lo cual tenemos expectativas de mejora y como digo, vamos trabajando y vamos también nosotros poniendo medidas desde la Junta de Andalucía para contribuir a la mejora de ese 60,65% de rendimiento en el que nos encontramos con respecto al objetivo que tenemos que alcanzar. Por último, en el programa de comunicación y divulgación del PIREC, hemos hablado del programa de prevención, hemos hablado del programa de gestión y las medidas contempladas en el programa de comunicación y divulgación del PIREC 2030 pues están muy encaminadas a mejorar la información y la formación que necesariamente tiene que tener la ciudadanía. El propio ciudadano tiene que saber que cuando compra una nevera está pagando por el coste de la nevera y el coste del reciclaje de la misma. Por lo tanto, cuando acabe la vida útil, se la tienen que retirar de su domicilio. Igualmente, si se nos estropea un secador, si se nos estropea un tostador, tenemos que saber que podemos llevarlo a una gran superficie y han de recogérnoslo, y si es una pequeña superficie pues funciona con el 1 por 1, ellos se lo recogen si usted se lleva otro, ¿no? Ese es el propio corazón y el propio sentido del sistema de responsabilidad ampliada del productor. Los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, cuando lo ponen a la venta, reciben el importe del coste del producto más el coste de la gestión, y ellos son después los encargados de recoger esos productos y tratarlos. O sea, esa que es la base del sistema de responsabilidad ampliada del productor, creo que debemos darla a conocer a toda la ciudadanía. Además de esa cuestión, que son los propios derechos de los ciudadanos y los consumidores que consumimos este tipo de aparatos, pues también hay que trabajar en la concienciación sobre el poder contaminante que tienen este tipo de aparatos, ¿no? Los gases de efecto invernadero que tienen, pues, por ejemplo, los aparatos de refrigeración, las neveras, los congeladores, los aires acondicionados, si no se tratan bien, emiten gases de efecto invernadero que van a la atmósfera y que nos perjudican a todos porque incrementan los efectos del cambio climático. Entonces es muy importante trasladar la importancia de este potencial contaminador que tienen este tipo de aparatos. También aprender a distinguirlos, ¿no? Un juguete, uno dice, un juguete es plástico, va al amarillo, a los envases. No, si además tiene un cierto circuito eléctrico, ya es aparato eléctrico electrónico. Un cepillo de dientes eléctrico. O sea, tenemos que divulgar, y como ya digo, por un lado, que la ciudadanía sepa distinguir qué es un aparato eléctrico y electrónico y qué genera un RAE, cuáles son sus derechos desde el punto de vista de la recogida, y que conozcan cuál es el sentido y el objeto de los sistemas de responsabilidad ampliada del productor, y por último darles a conocer el poder contaminante que tienen este tipo de residuos y también el fuerte potencial de circularidad que tienen, ¿no? Cómo se pueden recuperar muchos de estos materiales, por ejemplo el cobre, tenemos grandes proyectos en Andalucía en este sentido, de cómo, ya digo, que se le puede dar alargar la vida útil o del equipo completo o de los componentes de estos equipos, ¿no? Y esto yo creo que mejorando el conocimiento de la gente, mejorando el conocimiento de la ciudadanía, divulgando todo este tipo de aspectos, pues sin duda mejoraremos, y todo esto contribuirá a la consecución de objetivos y a la mejora de la gestión de este tipo de residuos, sin duda.
Bueno, pues de absoluto reconocimiento al trabajo realizado, al avance en el que se está llevando a cabo en las mejoras de la gestión de este tipo de residuos. Por supuesto, de aliento a continuar y, por nuestra parte, impulsar, decir que es nuestro compromiso el impulsar el convenio marco de colaboración con la distribución, tanto como en la gran distribución como con la pequeña. Este sector, que de manera voluntaria está actuando ya y recogiendo unos frutos magníficos en entidades como FAEL, que representa la pequeña distribución, y también las grandes entidades de la gran distribución de este tipo de aparatos, pues están haciendo una contribución muy importante a la mejora de la recogida. Yo quisiera hacer una mención especial a FAEL por la importante contribución que hacen en la recogida de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos, por haber sido capaces de crear una red de comercios adheridos a ellos que facilitan esa recogida de residuos y aparatos eléctricos y electrónicos en el entorno rural, en nuestros pueblos y ciudades medianas, de manera que hacen una importantísima contribución en la recogida de aparatos eléctricos y electrónicos que redundan en la consecución del objetivo global. No hay que centrarse solo en la gran distribución, en las grandes ciudades, porque el reparto poblacional de Andalucía está muy dividido y tenemos muchísima población, tenemos muchísimos municipios que quizá no tengan acceso aún a este tipo de recursos, y ellos, a través del papel, a través del trabajo que hacen con el pequeño comercio distribuido en ese entorno rural, facilitan y hacen una importantísima contribución a la gestión de los RAEs en Andalucía. Y en base a esto entendemos que es fundamental que le demos esa cobertura legal, formal e institucional, constituyendo y firmando, finalmente formalizando este convenio marco con la distribución.